Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video del juego Rise of Kingdom y hoy estaremos hablando de los comandantes nuevos que están por llegar, que ya se han filtrado sus imágenes y ya conocemos sus habilidades y que serán de arqueros, guarnición, apoyo y Gilgamesh era de otro tipo, ya lo mostraremos a continuación. La primera es Amanitore, Gilgamesh es el segundo, que estarán por llegar próximamente a este juego, pero también quiero aprovechar para compartirles que ya tengo mi página en Ko-fi donde podrán realizarme donaciones de forma única. Bien, con este botón elegirán cuánto quieren donar, un mensaje. También van a obtener una recompensa de que van a poder estar en un grupo especial de Discord donde podremos hablar de lo que ustedes quieran. Y bueno, veremos qué contenido quieren que creemos. O sea, que se cree, o sea, lo podemos crear en conjunto, lo que ustedes pidan. Luego tendremos afiliación con dos niveles, bien, uno de $3 por mes y el otro de $5 por mes. Por ejemplo, acá estoy subiendo algún contenido adicional, videos que ya vieron. Pero, por ejemplo, tengo esta cinemática que está de forma exclusiva acá. Bien, que es un video con pocos segundos. También está en la parte de exclusiva del Discord. Bien, y la idea es cada vez que tenga acceso a algún video o no sé, o contenido adicional, lo que ustedes quieran que se suba, agregarlo allí y bueno, ya ustedes puedan ayudarme de forma adicional para seguir creando y mejorando el contenido de este canal. Bien, vamos con Amanitore, reina de Nubia. Bien, como saben, reina de Nubia. Nubia era un reino que estaba al sur de Egipto, con el cual Egipto estuvo mucho en conflicto. Esta comandante es del tipo arquero, guarnición y apoyo. Bien, vamos a ir a la parte de la historia. Amanitore era la reina de Nubia o Candakia, como la llamaban sus contemporáneos griegos y romanos. Ella gobernó en el reino de Kush durante el periodo meroita. Ascendió al trono alrededor del año 1 después de Cristo. Su reinado se distingue principalmente por importantes logros arquitectónicos. Por ejemplo, organizó la restauración del templo de Amón entre Meroe y Napata, así como los tanques de almacenamiento de agua de Meroe. Los historiadores atribuyen 3 logros a Amanitore. Primero, llevó el reino a un nuevo nivel de influencia geopolítica y cultural y lo sacó de la sombra de Egipto. Como ustedes saben, Nubia estuvo mucho tiempo bajo el dominio egipcio. Entre otras cosas, presentó su propio guión en Kush. En segundo lugar, las excavaciones arqueológicas dan testimonio del desarrollo de tecnologías de producción en Kush durante este periodo, especialmente en relación con la extracción y la fundición de minerales como fue el hierro y el oro, como dice aquí abajo. Y en tercer lugar, bajo el reinado de Kush se volvió mucho más activo en la diplomacia de la región, desarrollando lazos con reyes de Egipto, Roma y Grecia y Persia, así como fortaleciendo las rutas comerciales con la India y China. Bien, o sea, hizo mucho por este reino. Además, los arqueros Pitati, que debe ser, infundieron miedo en otros ejércitos de la época, especialmente en los egipcios, que eran sus enemigos más habituales, y le dieron al Kush el sobrenombre del país de los arcos. Al mismo tiempo se sabe que muchas veces estos arqueros actuaban como mercenarios de los ejércitos egipcios. Bien, no hay mucho más que agregar. Aquí tenemos su primera habilidad, la habilidad activa. Está todo en español, a veces la traducción no es la más adecuada porque esto por lo general está en ruso. Descripción general de la habilidad de Amanitore: flechas gloriosas. Habilidad activa, requiere 1000 de furia. Inflige daño directo al objetivo actual. Las tropas de este comandante también infligen más daño durante 3 segundos. Bien, multiplicador de daño 1300 puntos y bonificación hasta un 20% durante esos 3 segundos. Segunda habilidad, romper la formación. Habilidad pasiva. Los arqueros de este comandante obtienen una bonificación de ataque, infligen más daño a la infantería, pero reciben un 5% más de daño de la caballería. Bien, bonificación de ataque de los tiradores hasta un 40%. Le van a infligir ese mayor daño a la infantería, un 5%. Aquí falta, pero también sería que reciben el 5% más de daño de esa caballería. Así que aquí lo que dice que es fuerte contra la infantería y es débil contra la caballería, algo normal. Persistencia de la red TA. Arqueros, habilidad pasiva. Los arqueros obtienen una bonificación a la defensa y sus ataques tienen la posibilidad de eliminar todas las ventajas de ataque del objetivo cuando ese comandante está a cargo de la guarnición. O sea, cuando esta comandante está a cargo de la guarnición, lo que hace es bonificar la defensa de los arqueros. Y me imagino que es tener
esta probabilidad del 10% de eliminar todo lo que son las ventajas que tienen el enemigo. O sea, sí, todas las ventajas o bonificaciones que tiene el enemigo. Debe ser algo de eso. La ira de Kandak. Habilidad pasiva. Al recibir daño de... Esta es muy buena. O sea, esta es la que nos dice, por ejemplo, lo que nos está diciendo aquí, que este comandante tiene efecto en área y tiene daño de habilidad con la primera. O sea, tenemos este daño de habilidad y luego le sumamos que tiene efecto en área. Algo sumado 2 en 1. Algo bastante extraño de ver. No es muy normal ver efecto en área y daño de habilidad al mismo tiempo en un comandante. Va a estar bastante bien. Al recibir daño de habilidades, bien, inflige daño directo a los enemigos en un amplio sector frente. O sea, daño en abanico hacia adelante. Hasta 3 objetivos. Si este comandante es es el comandante de la guarnición. O sea, me imagino que va como principal. Las unidades tienen un 50% de probabilidades de infligir daño adicional y un 20% de probabilidades de un segundo daño adicional. Y luego otro daño más, o sea, porque acá nos ponen 3 daños. 800 puntos el primero, un 50%. 500 puntos el segundo, un 20%. Y 400 puntos el tercero, que es un 15% de ser. Está medio entreverado porque, como le digo, la traducción no es muy buena. Si se da todo junto, imagínense el daño. Imagino que todo esto es en área, esos 3 objetivos. Imagínense lo que es esto. Todo combinado, más el daño que ya tenemos con su habilidad activa. Va a ser un muy buen comandante. Bueno, se reduce este 15%, que la verdad que igual no es muy... O sea, no creo que afecta demasiado. Y se puede estar utilizando una vez cada 10 segundos. Experto, o sea, o lo que es la pericia. Voluntad Nubia. Nueva habilidad pasiva, las tropas de este comandante no pueden ser silenciadas. Encima no pueden ser silenciadas, imagínense. O sea, es inmune al silenciamiento de comandantes como Hermann. Y hay otro más que puede ser que en este momento me esté olvidando. Las habilidades activas reducen la furia del objetivo en 100 puntos por segundo. Durante 2 segundos, o sea, son 200. O sea, encima tenemos reducción de furia. Tiene anti-silenciamiento y tiene reducción de furia del enemigo, lo que va a hacer que el enemigo utilice su habilidad activa más lento. El efecto solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. Va a estar bastante bien esta comandante. Luego tenemos a Gilgamesh. Habrá que ver cuál de los dos es mejor. Vamos a ver el segundo. Arqueros, conquista y habilidad. Bien. Ira de Istar. No sé cómo se dice. La verdad que discúlpeme por la pronunciación. Aquí tenemos, Gilgamesh fue el quinto gobernante del reino de Uruk en Mesopotamia, durante el antiguo periodo sumerio, probablemente alrededor del siglo 27, si me equivoco me dicen, antes de Cristo. Sus hazañas se describen en la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo. En él Gilgamesh aparece como protagonista y semidios que busca la inmortalidad. Al comienzo de la epopeya, Gilgamesh se muestra como un gobernante egoísta e incluso vicioso, cuyos súbditos piden ayuda a los dioses. Entonces, el dios Anu crea un hombre salvaje, igual en fuerza a Gilgamesh, lo llama Enkidu y lo envía a la batalla con el rey en nombre de la gente. Ninguno de ellos logra ser derrotado y de repente se vuelven amigos cercanos. Deciden renunciar a sus armas, poner fin a la guerra y trabajar juntos. Gilgamesh y Enkidu juntos derrotan y matan a los monstruos que aterrorizan a los habitantes de Uruk y ganan popularidad. Desafortunadamente para ellos, matar al toro celestial enfurece a la diosa Ishtar, quien exige que uno de sus amigos pierda la vida por ello. Enkidu acepta la muerte y que Gilgamesh aprende al regresar de casa, no sé, vean. Es inconsolable y dedica mucho tiempo a encontrar una manera de revivir a Enkidu, culminando en una famosa búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh aprende sobre una flor celestial que puede crear nueva vida a partir del espíritu. Atraviesa montañas, lagos y ríos en busca de esa flor, dándose cuenta de la insignificancia de las personas
y insignificancia de las personas en comparación con la del mundo sin fin. Al ver el viaje de Gilgamesh, los dioses se llenan de simpatía y le envían una flor celestial, regresa triunfante. Por desgracia, en el último momento de la serpiente roba la flor celestial que Gilgamesh consiguió con tanta dificultad. Roto por esto, regresa a Uruk con las manos vacías y con ayuda de los dioses ve el espíritu de su amigo fallecido. El fantasma de Enkidu ayuda a Gilgamesh a aceptar el hecho de que la humanidad está destinada a soportar las dificultades de este mundo y luego dejarlo. Y que la gente no puede ser dueña de su propio destino. Son tan fuertes como los dioses le dieron fuerza. Descripción general de la habilidad de Gilgamesh. Rugido del tigre. La habilidad activa, furia 1000 puntos requerida. Inflige daño directo al objetivo y reduce la salud en 3 segundos. O sea, multiplicador, 1500 puntos de daño. Reducción de la salud del objetivo, 30%. Como les digo, las habilidades y todo esto no está bien traducido, pero bueno. Segunda habilidad, arquero de Uruk. Habilidad pasiva, los arqueros de este comandante reciben una bonificación de salud y una bonificación de daño contra unidades enemigas en las que quedan menos de 50% de los soldados. O sea, unidades enemigas, que esas unidades enemigas tengan menos del 50% de soldados, o algo así. Bonificación de salud de los arqueros hasta 30% y todo el daño infligido por los arqueros aumenta hasta un 20%. Por derecho del rey, habilidad pasiva, los tiradores de este comandante obtienen una bonificación de ataque cuando atacan ciudades o fortalezas. La otra es defensiva, o sea, es de guarniciones, y este es de atacar. Y una bonificación de ataque cada 6 segundos. Cuando atacan ciudades y fortalezas, y una bonificación de ataque cada 6 segundos. La bonificación dura 10 segundos y se acumula hasta 6 veces. Bonificación de ataque de los arqueros, 20%. Incrementar el ataque de los arqueros con cada carga hasta un 5%. Y se acumula hasta 6 veces y dura 10 segundos. Bueno, habrá que ver eso. El camino de Enkidu, habilidad pasiva. Las tropas de este comandante reciben menos daño de los ataques normales. Sus ataques tienen un 30% de probabilidades de otorgar a los objetivos las desventajas de sed de sangre. Y los objetivos bajo esta desventaja reciben daño cuando se curan. El efecto dura 3 segundos y no funciona más de una vez cada 5 segundos. Reducción del daño de los ataques normales de 10% y multiplicador de daño directo 500. Habrá que ver cómo funciona todo esto en la práctica. Suena muy raro así traducido. Experto, semidios. Potencias Path of Kidu. Las tropas de este comandante reciben 15% menos de daño de los ataques normales. Sus ataques tienen 30% de probabilidades de otorgar a los objetivos la desventaja de sed de sangre. Los objetivos bajo esta desventaja reciben daño cuando se curan, o sea, daño multiplicado 700. O sea, lo que hace es mejorar esta otra habilidad que vimos, 15% y 700. Bien, lo que dice 30%, sí, es eso. Bien, todo este tema. O sea, mejora aparentemente este tema. Bien. De 10 pasaríamos a 15. De 500 pasaríamos a 700. Y reciben un 15% más de daño de habilidad. O sea, encima le agrega esto. Un 15% más de daño de habilidad. El efecto dura 4 segundos en vez de 3. Y no funciona más de una vez cada 5 segundos. O sea, mejora más esto. Van a ser buenos comandantes. Van a ser muy buenos. Quizás de luego han rotos, los nerfearán. Habrá que ver. La traducción está más o menos ahí. Bueno, espero que les sirva, que les resulte de utilidad, por supuesto, esta guía más o menos de ver. Guía no. Que les guste. Para más o menos ir viendo cómo van a venirse estos dos nuevos comandantes. Va a estar bastante bien. Aquí tenemos con Amanitore aparentemente combinado el DPS con luego daño con efecto en área. Las dos cosas. Bien, con su habilidad activa tiene DPS y con su cuarta habilidad va a tener AOE. Y acá tenemos un comandante también que tiene muchas cosas.
Ah, y Amanitore tiene silenciamiento, anti-silenciamiento también, como habíamos visto. Y penalización en lo que es la furia del enemigo. Le reduce la furia. Habrá que ver esto cómo es. ¿Bien? Ver luego cuando tengamos a estos comandantes disponibles en el juego si están así. Porque la verdad es que están demasiado buenos. No sé, ¿qué dirán ustedes? Bien, déjenmelo en los comentarios qué les parecen. Tienen muy buena pinta los comandantes. Igual, como les digo, la traducción al español no es tan buena. Se traduce desde otro idioma, del ruso y eso. Y bueno, espero que les guste. Así que bueno, seguiremos aquí en su canal. A medida que obtengamos nuevo contenido, iremos subiendo. Se pasó lo que es la actualización que teníamos el día 9, la pasaron para el día 12. Ya todos habrán descargado los datos de forma anticipada. Y bueno, sin más nada que agregar, los voy dejando. Muchísimas gracias por todo. Nos veremos próximamente en otro video de Rise of Kingdom.